Bienvenidos a este viaje literario. Hoy te traigo el resumen narrado de Harry Potter y la Piedra Filosofal, el comienzo de una de las sagas más queridas de todos los tiempos. Prepárate para adentrarte en un mundo de magia, amistad y descubrimiento, contado con detalle y emoción, como si tú mismo caminaras por los pasillos de Hogwarts. Ponte cómodo, cierra los ojos si quieres, y déjate llevar por la historia. Capítulo 1. El niño que vivió. Nunca olvidaré aquel día, la sensación extraña que me invadió al saber lo que sucedió. En un mundo lleno de misterio, magia y secretos ocultos, todo comenzó con la caída de una noche oscura, casi como si el cielo mismo hubiera presagiado el inminente cambio. Era una noche común para el resto del mundo, pero en la vida de unos pocos, ese día lo marcaría todo. Vivíamos en un lugar ordinario, una ciudad tranquila, con casas de ladrillo y calles que se cruzaban sin nada demasiado especial. Los Dursley, mi familia adoptiva, siempre tan convencidos de lo normal, de lo rutinario, se esforzaban en hacer que todo pareciera lo más común posible. Pero a pesar de sus esfuerzos, siempre había algo en el aire que no se podía evitar, algo que no encajaba. Una de esas noches, a la que no se le dio ninguna importancia al principio, se convirtió en el inicio de todo. El cielo estaba despejado y la luna, fría y distante, observaba sin emitir juicio alguno. En las calles solitarias, se escuchó el sonido de un motor, algo que rompía la paz de esa tarde gris. Pero no fue un sonido cualquiera, era la señal de que algo iba a ocurrir, algo que cambiaría todo para siempre. De repente, una figura encapuchada apareció en la oscuridad. La presencia de aquel hombre, extraño y enigmático, era como si el mismo destino lo hubiera llamado. Era un mago, uno de esos seres extraordinarios de los que tanto se hablaba en susurros, pero pocos creían realmente que existieran. Y ahí estaba él, con un toque de compasión en sus ojos, mirando una casa en particular. La casa de los Dursley, mi casa, un lugar donde nunca me había sentido verdaderamente bienvenido. La figura miró hacia la entrada y, con un gesto deliberado, colocó un paquete en la puerta. Nadie podía saberlo en ese momento, pero aquel paquete marcaría el destino de un niño, el destino mío. En ese paquete, bien envuelto en mantas, descansaba un bebé, con una cicatriz en su frente, una cicatriz en forma de rayo, que no era una simple marca, era una señal. Una señal de algo mucho más grande, algo mucho más allá de lo que cualquier persona podría comprender. Ese bebé era yo. El niño que vivió, el niño que estaba destinado a un destino mucho más grande que cualquier cosa que pudiera imaginar. Mis padres, tan valientes, tan amorosos, sacrificaron sus vidas para protegerme. Pero esa noche, en la que todo parecía desmoronarse, me vi enviado a un lugar que, aunque desconocido para mí en ese momento, me ofrecería una oportunidad para sobrevivir y crecer. No puedo decir con certeza lo que pasaba por la mente del hombre que me dejó allí. Tal vez sentía tristeza, o tal vez esperanza. De lo que sí estoy seguro es de que sentía que mi vida no debía terminar tan temprano. Que el mundo aún necesitaba saber quién era yo. Pero yo, el niño sin padres, el niño en una casa extraña, aún no sabía nada de eso. El hombre desapareció tan rápidamente como había llegado, y el paquete, el único vestigio de todo lo que había ocurrido, quedó bajo la puerta de los Dursley. Nadie en ese momento comprendía la magnitud de lo que estaba a punto de suceder, ni ellos ni yo. Solo sabía una cosa, el mundo había cambiado para siempre, y yo, el niño que vivió, estaba a punto de comenzar un viaje que lo llevaría más allá de lo que cualquiera podría haber soñado. Capítulo 2. El vanidoso y el brujo. Mi vida en la casa de los Dursley no era fácil. Me criaron con indiferencia, casi con desdén, como si no fuera más que una molestia, un estorbo, una presencia ajena en un mundo que no me pertenecía. Los Dursley eran personas que, como muchos otros, valoraban las apariencias por encima de todo. La apariencia era lo que les daba seguridad, lo que les permitía dormir tranquilos por la noche, sin cuestionarse demasiado sobre el mundo más allá de sus pequeñas fronteras. Y yo, el niño extraño, el niño que no encajaba, nunca fue una parte de esa imagen perfecta y tranquila que ellos querían mantener. Y allí, en medio de todo eso, estaba yo. Un niño que había perdido a sus padres, que no entendía ni su historia ni el destino que me aguardaba.
Cada vez que me miraba al espejo, me preguntaba quién era realmente. ¿Qué significaba esa cicatriz en forma de rayo que llevaba en mi frente? ¿Por qué los demás me miraban como si fuera algo más, algo distinto, aunque ellos no pudieran comprenderlo? Era un niño rodeado de una familia que no entendía, ni de lejos, lo que realmente estaba en juego. Aún recuerdo cómo, en mi primera visita a la escuela, un sentimiento extraño me invadió al ver la reacción de mis compañeros cuando me miraban. No era simplemente que yo era diferente, había algo en mí que los aterrorizaba. Algo que no comprendían, algo que no podían ver, pero que ellos sabían, de alguna manera, que estaba allí. Mis tías y tíos, sin embargo, trataban de mantener el control, de ocultar cualquier vestigio de lo que realmente representaba mi existencia. Y fue allí, en ese lugar tan común, tan ajeno a la magia y el misterio que me rodeaba, donde conocí a uno de los personajes más extraños y misteriosos de mi vida, un hombre peculiar. Algo vanidoso y lleno de una arrogancia tan palpable que era casi insoportable. Un hombre que, al principio, parecía tan desconectado de la realidad, pero que de alguna manera había sido parte de mi vida desde el principio. Él, un brujo, un hombre que sabía más de mí de lo que jamás imaginé, era la primera pista de que todo lo que conocía hasta entonces no era lo que parecía. Recuerdo con claridad el primer encuentro con el hombre que se presentaría como un ser completamente diferente de lo que la gente común podía ver. Su mirada estaba llena de un tipo de sabiduría extraña, una sabiduría que no se podía medir con el simple sentido común de los mortales. Pero lo que más me impactó fue su vanidad. Él no parecía ser un hombre común. Su porte, su actitud altiva y su seguridad en sí mismo me desconcertaron. Había algo en su actitud que reflejaba el poder que sentía, como si fuera un rey en su propio mundo, un mundo del cual yo, por un momento, ni siquiera sabía que formaba parte. Él me miraba como si fuera una especie de curiosidad, como si tuviera la respuesta a todas las preguntas que rondaban en mi cabeza, pero no estaba dispuesto a revelarlas. Era tan seguro de sí mismo que me dejó con una sensación de desconcierto. Pero, al mismo tiempo, esa seguridad en él despertó algo dentro de mí, algo que se agitaba, algo que quería comprender, algo que me empujaba a saber más, a no quedarme en la oscuridad. A medida que avanzaba en ese camino de descubrimiento, empecé a darme cuenta de que el mundo que me rodeaba no era tan sencillo como creía. Mi vida con los Dursley, tan vacía de afecto, había sido solo el primer paso en un viaje más largo, un viaje hacia un lugar lleno de magia, misterio y peligros. Los Dursley, aunque no lo sabían, no eran mi destino. Mi destino estaba mucho más allá, en un lugar que ellos ni siquiera podían imaginar. Este encuentro, esta revelación, no hizo más que aumentar mi confusión, pero al mismo tiempo, me impulsó a dar un paso más hacia lo desconocido. Sabía que debía descubrir qué significaba realmente esa cicatriz, por qué los demás me temían, y por qué un hombre como aquel brujo estaba tan interesado en mí. Mi vida, aún tan joven, empezaba a tomar forma, aunque aún no entendía completamente lo que todo esto significaba. Pero había algo claro, mi existencia, aunque rechazada por unos, era reconocida por otros. Algo dentro de mí, esa chispa que aún no comprendía del todo, estaba destinada a brillar con una intensidad que cambiaría no solo mi vida, sino también el curso de todo un mundo. Capítulo 3. Las cartas de Hogwarts. Nunca pensé que mi vida pudiera cambiar de manera tan inesperada, de una forma tan sorpresiva y rotunda. Todo lo que había conocido hasta ese momento era la fría indiferencia de los Dursley, la constante sensación de ser un extraño en mi propia piel. Mi existencia, aunque llena de pequeños momentos de desdicha y soledad, parecía estar destinada a mantenerse en la sombra, sin ningún tipo de revelación que alterara el curso de los días. Sin embargo, algo comenzó a suceder. Algo que nunca imaginé que ocurriría. Fue una serie de sucesos tan improbables, tan mágicos, que incluso al recordarlos me parece que formaban parte de un sueño del cual desperté lentamente. Fue cuando las cartas comenzaron a llegar. Al principio, no las entendí. Eran simples trozos de papel, pero esos papeles contenían algo mucho más grande, algo mucho más allá de lo que mis ojos podían ver en ese momento. Las cartas, dirigidas a mí, llegaron como un susurro al viento, un mensaje del destino que me había estado esperando, pero que no podía comprender.
Estaba tan atrapado en mi vida ordinaria que no veía lo extraordinario que se estaba desarrollando ante mis ojos. Recuerdo cómo mi tía Petunia se puso frenética cuando llegó la primera carta. Fue un movimiento tan súbito, tan desesperado, que me hizo sentir algo extraño. Como si aquello no fuera simplemente una carta cualquiera, sino algo que desencadenaría una reacción que afectaría a todos en casa. En cuanto la vieron, algo cambió en su expresión, en sus ojos. La ansiedad, el miedo, esa sensación de que algo no debía suceder, se apoderó de ellos. Y entonces comenzaron a llegar más y más cartas, todas con mi nombre, todas dirigidas a Harry Potter, el niño que vivió. A medida que las cartas llegaban, me sentía más y más extraño. No entendía por qué los Dursley reaccionaban de esa manera. ¿Qué había en esas cartas que les aterraba tanto? Mientras yo trataba de comprender lo que estaba pasando, las cartas se apilaban y se acumulaban, llenando cada rincón de la casa. A pesar de que mis tías y tíos intentaban hacer todo lo posible por evitarlas, las cartas parecían tener una fuerza propia, como si un poder mágico las guiara, como si no pudieran ser detenidas. Vi como mi tía Petunia, llena de frustración, trataba de romperlas, de hacer que desaparecieran, pero las cartas seguían llegando, cada vez con más insistencia. Era como si el destino me estuviera llamando, como si estuviera diciéndome que algo me esperaba, algo que debía descubrir. ¿Pero qué podía ser? Yo, un niño tan perdido en la oscuridad de mi propio pasado, sin padres, sin respuestas, ¿qué podría significar todo esto para mí? Finalmente, llegó el momento en que, desesperados, los Dursley intentaron escapar de las cartas. Nos mudamos a una casa en medio de la nada, lejos de la ciudad, con la esperanza de que, al alejarse de todo, las cartas se detendrían. Pero las cartas no se detuvieron. No importaba lo que hicieran, las cartas seguían llegando. Una fuerza misteriosa, invisible, parecía guiar cada uno de esos sobres, empujándolos hacia mí, hacia mi vida. Y entonces, en un giro inesperado, cuando creían que finalmente estarían a salvo, ocurrió lo que todos temían. Un hombre apareció. Un hombre con una barba larga y una sonrisa cálida. Un hombre que, sin decir una sola palabra, parecía conocerlo todo. Él no solo traía respuestas a todas mis preguntas, sino que, en su presencia, sentí que algo dentro de mí se despertaba, como si una verdad olvidada estuviera comenzando a fluir de nuevo. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que mi vida, mi verdadero destino, estaba más allá de todo lo que había conocido. Las cartas de Hogwarts, aquellas cartas que tanto habían asustado a los Dursley, no eran simples mensajes. Eran mi llamada, mi invitación a un mundo que ni siquiera sabía que existía, un mundo lleno de magia, de seres extraordinarios y de secretos que esperaban ser revelados. Con la llegada de esas cartas, mi vida cambió para siempre. Ya no era el niño común que había sido dejado en la puerta de los Dursley. Ya no era el niño huérfano, triste y perdido. Ahora, tenía un propósito, una razón para existir. Las cartas de Hogwarts no solo me dijeron que yo pertenecía a un lugar especial, me dijeron que yo era parte de algo mucho más grande, algo que podría cambiar todo lo que conocía. Capítulo 4. El guardián de las llaves. Todo había cambiado tan repentinamente que aún me costaba asimilar lo que había sucedido. Las cartas de Hogwarts, esa misteriosa invitación que parecía marcar el principio de una nueva vida, ya no eran solo palabras en un papel. Ya no era un niño más en el mundo de los Dursley, donde todo era gris, opresivo y desbordante de indiferencia. Ahora, mi vida estaba a punto de dar un giro tan sorprendente que no podría prever lo que me esperaba. Las cosas que se avecinaban no eran simples sueños, ni eran productos de mi imaginación, sino algo mucho más real y trascendente. Después de un sinfín de intentos frustrados de evitar el inevitable, de huir sin éxito de las cartas que no dejaban de llegar, mis tías y tíos, cada vez más aterrados por lo que no entendían, me habían llevado a un refugio que pensaron sería mi último lugar de escape. Una isla solitaria, un lugar apartado de la civilización, donde pensaban que estaríamos a salvo. Pero, como la magia misma, los destinos no se pueden huir tan fácilmente. Entonces, cuando todo parecía perdido, cuando pensaba que mi vida continuaría siendo una de anonimato y desdicha, sucedió algo que nunca habría imaginado.
Un hombre apareció en nuestras vidas de manera tan imprevista y deslumbrante que fue imposible no notarlo. No era como los demás, no era uno más entre la multitud, sino alguien tan imponente, tan fuera de lo común, que no pude dejar de observarlo con fascinación. Este hombre era Hagrid, un ser que representaba todo lo que era imposible de comprender para los Dursley. Con su imponente figura, su voz profunda y llena de fuerza, parecía una presencia que desbordaba el espacio, como si el aire mismo se comprimiera a su alrededor. Pero lo que más me impresionó no fue su tamaño ni su forma, sino algo mucho más profundo, la calidez que emanaba de su ser. Hagrid no solo era grande en estatura, sino también en corazón, algo que me dejó sin palabras. Al principio, no entendí la magnitud de su aparición. En mi mente, Hagrid era solo un extraño que venía a interrumpir la rutina de los Dursley, alguien que venía de un mundo que no tenía nada que ver con el mío. Pero pronto comprendí que era mucho más que eso. Era el guardián de las llaves, el que había venido a abrir la puerta hacia mi destino. La puerta que me llevaría a un lugar lleno de magia, un lugar donde la vida no se medía por las reglas del mundo móvil, sino por algo mucho más grande, mucho más vasto. Con una sonrisa, Hagrid me miró y me habló como si ya me conociera, como si supiera quién era y qué debía hacer. Me dijo que era un mago, y esas palabras me golpearon como un rayo. Por primera vez en mi vida, todo encajaba, todo tenía sentido. No estaba condenado a vivir en la oscuridad de la ignorancia, no era simplemente el niño que había perdido a sus padres. Yo era Harry Potter, el niño que había sobrevivido, el niño de una historia que aún no había sido contada. Hagrid, con una gentileza y una paciencia que solo alguien con su corazón podría tener, comenzó a desvelar ante mí el mundo del que yo provenía, el mundo del cual, hasta ese momento, no tenía ni idea. Me habló de Hogwarts, de los magos y las brujas, de los secretos que habían estado ocultos para mí. Me contó de mis padres, de la valentía de su sacrificio, de la oscura sombra que había caído sobre ellos. Todo lo que había sido confusión y dolor ahora comenzaba a cobrar sentido, y con cada palabra, mi destino se tornaba más claro. Lo que más me sorprendió, sin embargo, fue cómo Hagrid no se molestó por la incredulidad que reflejaba en mi rostro. Él simplemente estaba allí, como una presencia que me guiaba sin prisa, sin forzarme a aceptar algo que era tan radicalmente diferente a todo lo que había conocido. Era como si él estuviera allí para protegerme, para asegurarme que todo lo que había ocurrido en mi vida no era un accidente. Era parte de algo mucho más grande, mucho más importante. Esa noche, cuando finalmente nos dirigimos hacia el cálido refugio de la magia, me sentí como si hubiera cruzado una puerta hacia una nueva vida, hacia un futuro lleno de posibilidades que jamás habría imaginado. La emoción en mi pecho era indescriptible. Todo lo que había sentido hasta ese momento, toda la tristeza, toda la soledad, parecían desvanecerse como la niebla al amanecer. Mi destino, aunque aún incierto, comenzaba a revelarse poco a poco. Capítulo 5. El sombrero seleccionador. Nunca imaginé que ese momento, el momento de ponerme el sombrero, se sentiría tan abrumador. Todo en Hogwarts parecía estar lleno de magia, desde los pasillos que susurraban secretos hasta las grandes salas que brillaban con la luz de 1000 velas flotantes. Pero nada me preparó para la enorme carga que traía consigo el acto de ser seleccionado, de ser parte de algo mucho más grande de lo que jamás había soñado. Esa noche, cuando entramos en el gran comedor, me sentí como si mi corazón estuviera a punto de estallar. Las mesas, repletas de estudiantes, me miraban con una curiosidad que no sabía cómo afrontar. Yo, el niño huérfano, el niño que había vivido toda su vida en la sombra de la ignorancia, ahora estaba frente a un universo completamente diferente. Las caras sonrientes, las miradas inquisitivas, todo era tan nuevo para mí que sentí que me estaba ahogando en un mar de sensaciones desconocidas. Mi mente estaba llena de preguntas, de dudas. ¿Qué iba a suceder? ¿Qué significaba todo esto? Los murmullos a mi alrededor parecían una melodía extraña, un canto que no comprendía, pero que sin embargo me atraía con fuerza. Y entonces, con un sentimiento de terror y anticipación, vi el sombrero. El sombrero seleccionador, ese objeto tan pequeño y aparentemente inofensivo, pero que guardaba en su interior el poder de decidir mi destino.
Poco antes de que me tocara a mí, observé a los demás, a los niños que se sentaban con seguridad en sus sillas, con una confianza que yo no tenía. Algunos se reían, otros hablaban en voz baja, pero todos parecían saber exactamente qué esperar, cómo reaccionar. Yo, por el contrario, no tenía ni idea de lo que estaba por venir. El sombrero estaba allí, en el banco, como una especie de juez, esperando la oportunidad de sumergirse en mi mente, en mis pensamientos, y decidir, en una fracción de segundo, quién era yo realmente. Cuando me tocó el turno de acercarme, sentí una extraña mezcla de miedo y curiosidad. Mis pasos eran lentos, como si mis pies no pudieran moverse con la misma rapidez que mi corazón. Al llegar frente al sombrero, sentí que el aire se volvía pesado, como si una gran responsabilidad me cayera sobre los hombros. Me lo puse con una mano temblorosa, y fue entonces cuando sucedió algo que jamás había anticipado. Una voz, suave pero clara, resonó dentro de mi cabeza. No era un sonido, sino un susurro que parecía provenir de todas partes a la vez. «Ah, Harry Potter», murmuró el sombrero, como si estuviera reflexionando sobre lo que leía en mi mente. Sentí un estremecimiento, como si ese sombrero pudiera ver lo más profundo de mi ser. «Tienes muchas cualidades», dijo, como si analizara cada pensamiento, cada deseo que había tenido en mi vida. La sensación de que alguien, algo, pudiera leerme tan profundamente fue abrumadora. Pero al mismo tiempo, también había una extraña sensación de paz. El sombrero no me juzgaba, no me condenaba, sino que parecía intentar comprenderme, saber quién era yo realmente. Y entonces, en ese momento, me di cuenta de que el sombrero no solo iba a elegir una casa para mí. Iba a darme una oportunidad para hacer algo más que el niño perdido que había llegado a Hogwarts sin saber quién era. «Te falta confianza, pero tienes coraje», continuó el sombrero, «y no hay duda de que eres inteligente. ¿Pero dónde irás? ¿A Gryffindor, donde se premia la valentía, o a Slytherin, donde la ambición puede llevarte lejos? O tal vez, a Ravenclaw, donde la inteligencia brilla con luz propia?» Las palabras flotaban en mi mente, pero había algo en mí, algo profundo, que me decía que no debía temer. Cualquiera que fuera la casa que eligiera el sombrero, yo sería capaz de encontrar mi lugar. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, el sombrero susurró, «Gryffindor». Y con esa sola palabra, mi destino quedó sellado. Una mezcla de alivio y emoción me invadió al escuchar el nombre de la casa, pero también una sensación de incertidumbre. No sabía qué me depararía el futuro, pero sabía, con una certeza que nunca antes había sentido, que mi vida no volvería a ser la misma. El sombrero seleccionador había hablado, y aunque yo aún no comprendía del todo lo que significaba ser parte de Gryffindor, sabía que esa decisión marcaría el principio de algo extraordinario. No era simplemente un niño huérfano ya, ni alguien que pasaba desapercibido. Ahora, era un estudiante de Hogwarts, parte de una tradición mágica, y, más importante aún, parte de algo mucho más grande que yo mismo. Capítulo 6. El encuentro en el tren. Nunca olvidaría aquel primer viaje a Hogwarts. Era un viaje que, aunque parecía ser solo un trayecto hacia la escuela, se convirtió en el primer paso hacia mi verdadero destino. El tren, con sus ventanas empañadas por el frío de la mañana, parecía ser un simple medio de transporte, pero para mí, en ese momento, era algo mucho más grande. Era el puente entre dos mundos, el de la oscuridad de mi vida con los Dursley y el de la luz que comenzaba a descubrir en el mágico castillo de Hogwarts. Me senté junto a la ventana, observando cómo el paisaje pasaba rápidamente, cómo la visión de mi pasado se desvanecía con cada kilómetro que recorríamos. Pero, a pesar de la emoción que sentía, había algo en mi interior que no lograba calmarse del todo. Los nervios seguían allí, palpitando bajo mi piel, un recordatorio constante de que todo esto, todo lo que estaba viviendo, era nuevo, extraño y, de alguna manera, aterrador. No tenía idea de qué esperar, de qué sucedería en el castillo, de cómo serían los otros niños o si lograría encajar en algún lugar. Al principio, me sentía completamente solo. Estaba rodeado de estudiantes que parecían conocer todo sobre magia, sobre Hogwarts, sobre cómo moverse en este mundo tan diferente al que había conocido. Me sentía como un espectador, como un intruso en un mundo que no sabía cómo entender.
No quería ser esa persona, esa sombra que se pierde entre las multitudes, pero no sabía qué hacer para acercarme a ellos, para formar parte de algo. Entonces, en medio de mis pensamientos, alguien llamó a la puerta de mi compartimento. Al principio, me sobresalté. No esperaba que nadie viniera, al menos no tan pronto. Pero, cuando la puerta se abrió, una figura de cabello rubio y ojos brillantes apareció en mi umbral. Era un niño, un poco mayor que yo, con una sonrisa amplia y amistosa que iluminó la habitación. Su nombre era Ron Weasley, y, aunque no lo sabía en ese momento, acababa de conocer a uno de mis mejores amigos. Ron, con su aire descomplicado y su actitud relajada, no tardó en hacerme sentir menos solo. Me contó sobre su familia, sobre el tren, sobre la magia, como si todo fuera tan sencillo, tan natural. Sus palabras fluyeron con una facilidad desconcertante, y de repente, el tren ya no parecía tan aterrador. En su compañía, sentí como si el peso de la incertidumbre que me había acompañado durante toda la mañana comenzara a desvanecerse. Su forma de ser, tan auténtica y sincera, me recordó que no todos en ese mundo eran tan formales o tan distantes. Algunos, como él, solo querían hacer amigos, compartir una sonrisa y disfrutar del viaje. A medida que la conversación avanzaba, más niños comenzaron a unirse a nuestro compartimento. Entre ellos estaba Hermione Granger, una niña que, desde el primer momento, demostró ser mucho más que una simple compañera de clase. Su inteligencia era desbordante, y aunque al principio se mostró algo tímida y nerviosa, su pasión por la magia brillaba en sus ojos. Conversaba con una rapidez que me dejaba asombrado, haciendo preguntas, compartiendo conocimientos que, aunque yo no comprendía del todo, me resultaban fascinantes. De repente, me encontré rodeado de nuevos amigos, de personas que, aunque parecían tan diferentes, compartían un destino común. Todos éramos estudiantes de Hogwarts, todos estábamos a punto de comenzar una nueva vida. Con Ron, con Hermione, y con los otros chicos que se unieron más tarde, la sensación de estar solo se disipó, y un cálido sentimiento de pertenencia comenzó a crecer en mí. No tenía que ser el niño huérfano, el extraño. Ya no era el chico sin amigos, el que no encajaba. Con ellos, sentí por primera vez que estaba en el lugar correcto, en el momento adecuado. El tren avanzaba hacia Hogwarts, y con cada kilómetro, mi ansiedad desaparecía, sustituida por la emoción, por la promesa de lo que estaba por venir. No sabía lo que me esperaba en el castillo, ni cómo serían las clases, ni siquiera cómo sería la vida allí. Pero en ese instante, mientras reía con Ron y Hermione, mientras compartíamos nuestras primeras impresiones sobre la magia y todo lo que habíamos aprendido hasta ahora, supe algo en lo más profundo de mi ser. Mi vida había cambiado para siempre. El niño que había sido, el niño que había crecido entre la sombra de la tristeza y el desdén, ya no existía. En su lugar, había nacido alguien nuevo, alguien que había encontrado una familia, una comunidad y un futuro lleno de infinitas posibilidades. Capítulo 7. La llegada al castillo. El tren comenzó a frenar, y de inmediato, una sensación extraña, profunda, se apoderó de mí. La vibración de las ruedas sobre las vías cesó lentamente, y el aire, cargado de un frío reconfortante, parecía llenarse de una quietud expectante. Sabía que estábamos a punto de llegar a Hogwarts, ese lugar que había oído nombrar tantas veces, pero que, en ese momento, era aún tan incierto, tan misterioso. Era el fin de un viaje, pero también el principio de algo mucho más grande, mucho más trascendental. La emoción en el aire era palpable. Los murmullos de los estudiantes que se alistaban para salir del tren, los rostros iluminados por la anticipación, las sonrisas nerviosas y los nervios contenidos. Todos compartíamos la misma sensación de asombro y temor ante lo desconocido. No importaba de qué casa veníamos, ni qué habilidades teníamos, todos, en ese instante, estábamos unidos por el mismo sentimiento, el asombro ante lo que estábamos a punto de descubrir. El tren se detuvo finalmente, y nos dirigimos hacia la salida. La primera bocanada de aire fresco que me golpeó la cara fue fría y humedecida por la niebla, pero había algo mágico en ella. Como si la propia atmósfera de ese lugar estuviera impregnada de algo indescriptible. Un susurro de secretos, una promesa de magia, algo que me hacía sentir, aunque lo ignorara por completo, que ese aire tenía una historia que contar.
Nos dirigimos hacia los botes que nos llevarían al castillo. Vi cómo Ron, Hermione y los demás compañeros de mi compartimento se apresuraban, sus ojos brillando con la emoción de lo que nos esperaba. No pude evitar mirarlos, buscando en sus rostros la misma confusión, la misma mezcla de esperanza y miedo que debía estar reflejada en el mío. Pero, al ver sus sonrisas y sus gestos animados, supe que todos estábamos dispuestos a enfrentarnos juntos a este nuevo mundo, sin importar lo que nos deparara. Subimos a los botes, y cuando el pequeño bote se deslizó por el agua, sentí como si estuviéramos flotando hacia lo desconocido, como si el castillo de Hogwarts fuera una isla, un lugar suspendido entre dos mundos. La visión del castillo, que se alzaba sobre las colinas, con sus torres altas y sus murallas imponentes, me dejó sin aliento. Era mucho más grande de lo que había imaginado, mucho más imponente, y en su oscuridad, en su grandiosidad, sentí la presencia de algo antiguo, algo que había estado allí mucho antes de que yo llegara. Las luces de las ventanas brillaban en la distancia, como pequeñas estrellas que nos guiaban hacia el puerto, hacia nuestra nueva vida. La silueta del castillo parecía un sueño, algo sacado de una historia que solo los más afortunados podían vivir. Cada torre parecía estar mirando hacia nosotros, como si nos estuviera esperando. Había algo tan majestuoso, tan solemne en todo lo que veía, que me hizo sentir pequeño, casi insignificante, pero al mismo tiempo, parte de algo mucho más grande. Cuando finalmente llegamos al muelle, una multitud de estudiantes ya nos esperaba. Las voces de los demás, los gritos de bienvenida, las risas nerviosas, todo parecía ser parte de una sinfonía, una melodía que marcaba el principio de nuestra experiencia en Hogwarts. Nos alineamos como si estuviéramos siguiendo un destino que no podíamos ver, pero que sentíamos profundamente. Subimos por una escalera empinada, y mientras lo hacía, mi mirada se desvió una y otra vez hacia el castillo. Cada piedra, cada rincón, cada ventanal parecía tener un significado especial, como si todo estuviera imbuido con la historia de generaciones pasadas. La escalinata nos llevó hasta la gran puerta, que se abrió ante nosotros, como si el castillo nos aceptara sin reservas, sin juicio. Al cruzar el umbral, nos encontramos en un gran vestíbulo, cuyos techos altísimos y paredes adornadas con tapices y escudos nos rodeaban con una grandeza que me dejó sin aliento. El aire estaba impregnado con una mezcla de incienso y magia antigua, y el eco de nuestros pasos resonaba con fuerza en el suelo de piedra. La emoción se convirtió en un nudo en mi garganta. Era el primer paso en una aventura que nunca habría podido imaginar. Era más de lo que había soñado, más de lo que había anhelado. Mientras caminábamos hacia el gran comedor, las velas flotaban por encima de nuestras cabezas, iluminando el largo pasillo con una luz cálida, dorada, casi etérea. La mesa estaba repleta de estudiantes, sus caras llenas de emoción, de ansias por lo que estaba por venir. Y entonces, cuando llegamos al final del pasillo y nos alineamos para esperar nuestra vez, la sensación de ser parte de algo mucho más grande que yo mismo se apoderó de mí. Ya no era solo Harry Potter, el niño que había vivido en la oscuridad. Ahora, estaba en Hogwarts, en una comunidad, en una casa, y por fin, el niño huérfano comenzaba a encontrar su lugar. Capítulo 8. El banquete de bienvenida. La entrada al gran comedor fue como cruzar el umbral de otro mundo. Al principio, todo lo que veía me parecía una mezcla de colores y luces, un sueño que no lograba procesar por completo. Las largas mesas, cubiertas con manteles de terciopelo, estaban llenas de estudiantes, algunos conocidos y otros aún por conocer, pero todos compartiendo la misma emoción que yo. El ambiente estaba impregnado de un aire festivo, pero también de una cierta solemnidad, como si lo que estaba a punto de suceder tuviera una importancia que no alcanzaba a comprender del todo. El techo del gran comedor, con su hechizo que reflejaba el cielo estrellado, me dejó sin aliento. Nunca había visto algo tan impresionante. El cielo parecía real, como si en verdad estuviéramos bajo las estrellas, pero lo que más me sorprendió fue la paz que emanaba del lugar. En medio de todo, en medio de la multitud y las voces, había una serenidad casi mágica. Podía sentir la historia de Hogwarts en cada rincón, en cada vela que flotaba por encima de nuestras cabezas, iluminando las caras de los estudiantes con una luz cálida, como si la magia misma fuera parte de la esencia de ese lugar. A medida que nos sentábamos en nuestras respectivas casas,
pude ver cómo los estudiantes ya se habían acomodado en las largas mesas que se extendían ante mí. Las casas estaban separadas, sí, pero había algo en el aire que sugería una comunidad más grande, algo que nos unía más allá de las rivalidades que, en ese momento, apenas entendía. Todo parecía una celebración, una bienvenida a un nuevo capítulo de nuestras vidas. El momento que más esperaba había llegado, el banquete. Las mesas se llenaron de platos humeantes y manjares que nunca había visto antes. Desde pasteles dorados hasta platos llenos de frutas frescas, todo parecía sacado de un sueño. El olor de la comida, que se mezclaba con la fragancia del incienso y las velas, era tan embriagador que mi estómago dio un vuelco, recordándome lo mucho que había esperado este momento. Todo parecía perfecto. Los estudiantes se reían y conversaban, compartiendo historias de vacaciones, de sus familias, de sus aventuras previas. Y yo, entre ellos, me sentía como un extraño, un niño que no sabía si merecía estar allí, pero que, al mismo tiempo, no quería irse. Mientras comía, mis pensamientos se deslizaban entre las risas y las conversaciones de los demás. Ron y Hermione, a mi lado, compartían su entusiasmo sobre las futuras clases, sobre las criaturas mágicas que aprenderíamos a conocer, sobre las casas y lo que significaba ser parte de ellas. Sentí una conexión con ellos, pero al mismo tiempo, había una sensación de estar flotando, como si no terminara de encajar del todo en este mundo tan nuevo, tan diferente. Y sin embargo, en algún lugar de mi corazón, sabía que estaba destinado a estar allí, que mi presencia tenía un propósito, aunque no pudiera verlo aún. De repente, un murmullo recorrió la sala, y me di cuenta de que todos estaban mirando hacia la mesa de los profesores. En ese momento, el director de Hogwarts, Albus Dumbledore, se levantó para dar su discurso de bienvenida. Su figura, alta y encorvada, con su barba blanca como la nieve y su mirada profunda, parecía irradiar una paz y sabiduría inmensas. Sus palabras eran suaves, pero llenas de poder, y aunque sus discursos nunca eran largos, su presencia era suficiente para que todo el gran comedor guardara silencio. Nos habló de la magia de Hogwarts, de la importancia de la amistad, de la valentía, de los peligros que nos esperaban y de cómo el conocimiento y la bondad debían siempre prevalecer. Lo que más me impactó de sus palabras fue su manera de hacernos sentir especiales, a todos, sin excepción. Dumbledore no hablaba solo a los de Gryffindor, ni a los de Hufflepuff, Slytherin o Ravenclaw. Sus palabras eran para cada uno de nosotros, para todos los estudiantes de Hogwarts, como si nos estuviera dando la bienvenida a una familia, a un hogar donde nuestra magia no solo era parte de lo que éramos, sino también de lo que podríamos llegar a ser. El banquete continuó con risas, bromas y más comida, pero había algo en el aire que había cambiado. No era solo el placer de una cena deliciosa, ni la emoción de estar rodeado de magia. Era algo mucho más profundo, un sentimiento de pertenencia, de conexión con algo mucho más grande que yo mismo, de ser parte de una tradición antigua que había perdurado por siglos. Mientras miraba a mi alrededor, a los estudiantes que conversaban animadamente, me di cuenta de algo fundamental: no estábamos solos. Todos, de alguna manera, estábamos allí por una razón. Mientras las voces se iban apagando y la comida desaparecía de las mesas, algo se encendió dentro de mí, una llama de esperanza, de ansias por aprender, por descubrir, por crecer. Sabía que, a partir de ese momento, todo cambiaría. No sabía lo que me esperaba, pero sí sabía que no estaba solo. Hogwarts me había dado la bienvenida y, aunque el futuro seguía siendo incierto, estaba listo para enfrentarlo con el corazón lleno de una nueva ilusión. Capítulo 9. El misterio del espejo. Esa noche, después de que las luces del gran comedor se apagaron y el bullicio de la cena se desvaneció, una sensación extraña me acompañó mientras caminaba por los oscuros pasillos de Hogwarts. No era miedo, ni siquiera nervios. Era una especie de curiosidad profunda, como si algo me llamara en la penumbra, algo invisible pero real. No podía explicar por qué, pero sentía que había algo oculto en ese castillo, algo que aún no había descubierto y que, en el fondo, sabía que debía encontrar. Fue entonces cuando, en uno de esos pasillos que parecían interminables, encontré la puerta. Era una puerta antigua, de madera gastada, situada en una esquina apartada, como si nadie la hubiera notado nunca.
No estaba marcada, ni siquiera tenía una placa que indicara lo que había al otro lado. Y, sin embargo, algo en mi interior me empujó a abrirla. Era como si la puerta misma me hubiera estado esperando. Cuando la empujé, me encontré en una sala fría y vacía, iluminada solo por la tenue luz que se filtraba a través de las grietas de las paredes. El aire estaba impregnado con un aroma de polvo y tiempo. Pero lo que realmente llamó mi atención fue lo que estaba en el centro de la habitación, un gran espejo, tan alto que casi rozaba el techo. Con un marco adornado de inscripciones doradas que reflejaban la luz de manera extraña, como si el espejo mismo estuviera vivo, como si tuviera secretos que contar. Me acerqué con cautela, y al mirarme en él, lo primero que noté fue que mi reflejo no era el mismo. No era solo mi imagen, sino algo más. Algo que me hizo detenerme, que hizo que mi corazón latiera más rápido. En el espejo, no solo me veía a mí mismo, sino a mis padres. Lily y James Potter, los dos rostros que siempre habían sido solo una idea vaga, una sombra en mis recuerdos, una imagen construida a partir de las historias de Hagrid, de los Dursley, de lo que los demás me habían contado. Pero en el reflejo del espejo, los veía con una claridad desgarradora. Sus sonrisas eran cálidas, llenas de amor, y por un momento, pude sentir su presencia como si estuvieran realmente allí, conmigo. Me quedé inmóvil frente al espejo, sin poder apartar la vista de ellos. Mi corazón, que hasta ese momento había latido con el ritmo de la confusión y el dolor, comenzó a latir de una manera diferente. Era como si una parte de mí, una parte que había estado perdida, finalmente hubiera encontrado lo que buscaba. No podía dejar de mirar a mis padres, como si su amor pudiera llenar el vacío que siempre había sentido en mi vida. Como si, de alguna manera, pudiera estar completo. Pero, a medida que mi mente intentaba asimilar lo que veía, algo extraño sucedió. El espejo no solo mostraba lo que ya había sido, sino también lo que podría haber sido. Vi imágenes de mí mismo, en diferentes edades, en momentos que nunca había vivido. Me vi rodeado de amigos, de personas que me querían, de una vida llena de momentos que, en ese instante, parecían tan reales como el reflejo mismo. La idea de un futuro lleno de amor, de paz, de una familia que nunca tuve, se fue formando ante mis ojos, como una visión de lo que podría haber sido. El deseo de tener una familia, de conocer a mis padres, se hizo tan fuerte que me dolía. Sentí un nudo en la garganta, una tristeza profunda y a la vez una esperanza renovada. Porque, por primera vez, me di cuenta de algo que nunca había comprendido: el reflejo en ese espejo no solo mostraba lo que había perdido, sino lo que aún podía encontrar. Había algo más allá de la tristeza, más allá de la soledad. La vida, aunque marcada por las ausencias, también estaba llena de posibilidades. No podía dejar de mirar. Estaba atrapado en el hechizo de ese espejo. Quería quedarme allí, mirar para siempre a mis padres, sentir su presencia. Pero entonces, una pequeña voz en mi interior me advirtió: el espejo no muestra lo que es real, solo lo que el corazón desea más profundamente. Y en ese momento, supe que debía irme. No podía quedarme allí, atrapado en una ilusión que, aunque hermosa, no podía ser mi realidad. Con un esfuerzo doloroso, me aparté del espejo, dejando atrás la imagen de mis padres, la vida que nunca tuve y el sueño de lo que podría haber sido. La tristeza me envolvió como una sombra, pero también entendí que debía seguir adelante. No podía vivir en ese reflejo. No podía perderme en lo que nunca sería. Mi vida, aunque marcada por la pérdida, aún estaba llena de algo más. Un propósito. Un futuro. Salí de la sala, cerrando la puerta detrás de mí, con la certeza de que el espejo de Oust, no debía ser mi guía. Mi vida, aunque incierta, era mía para escribirla. Y aunque el dolor seguiría acompañándome, también lo haría la esperanza, la posibilidad de encontrar algo, algún día, que me diera lo que el espejo solo podía mostrarme en sueños. Capítulo 10. El castillo en peligro. El castillo de Hogwarts, siempre tan majestuoso y seguro, comenzó a sentirse diferente esa noche. Había algo en el aire, algo que no lograba identificar, una tensión que recorría los pasillos como un susurro, un eco de algo inminente, de un peligro que se cernía sobre nosotros, aunque nadie lo dijera en voz alta. El ambiente había cambiado.
Los estudiantes, aunque aún disfrutaban de sus clases y de los momentos compartidos en el gran comedor, parecían más vigilantes, más cautelosos. Y yo, que nunca había imaginado que este lugar pudiera ser vulnerable, comencé a notar que, como todo castillo, Hogwarts también podía ser vulnerable. Era una tarde gris, el cielo cargado de nubes que se arrastraban pesadas sobre las torres de la escuela, como presagiando algo oscuro. Los pasillos, tan familiarmente acogedores, ahora me parecían más largos, más sombríos, como si cada esquina escondiera algo que no debía ser visto. Mientras caminaba por uno de esos pasillos, solo, con mi mente llena de preguntas y el eco de mis propios pasos como única compañía, sentí algo extraño, un frío que no era natural. Una corriente helada que recorría las piedras del suelo y las paredes, un susurro que parecía provenir de las profundidades del castillo. Entonces, sucedió. Un grito, agudo y desesperado, rasgó el aire. No era un grito cualquiera. Era un grito que provenía de lo más profundo de Hogwarts, algo tan lleno de terror y desesperación que hizo que mi corazón se detuviera por un momento. Sin pensar, comencé a correr hacia el origen del sonido, a través de pasillos que se alargaban en la oscuridad, mis pasos resonando con fuerza. Todo mi ser estaba alerta, como si algo dentro de mí me dijera que este castillo, que tanto había sido mi refugio, estaba en peligro. Un peligro que no podía comprender completamente, pero que sentía en mis huesos. Llegué al lugar desde donde provenía el grito, un lugar oculto, apartado de los caminos habituales. La escena que encontré fue aún más aterradora de lo que había imaginado. Un ser oscuro, una figura que no lograba identificar, estaba de pie frente a un portal, con una mirada fija y penetrante. Y en su presencia, el aire parecía volverse denso, como si la misma magia de Hogwarts se estuviera debilitando. Me sentí pequeño, insignificante, frente a aquella figura que parecía desafiar la naturaleza misma de la escuela. Mi respiración se aceleró, mi mente luchaba por entender lo que veía, pero no pude moverme. Algo en esa figura me paralizaba, una energía tan oscura y poderosa que no podía enfrentarla solo. La presencia de esa figura era como una sombra que se extendía por el castillo, una amenaza tangible que ya no podía ignorar. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero en ese momento, algo dentro de mí despertó. Recordé que no estaba solo. Había amigos, había aliados. Y, aunque la figura frente a mí era un enigma que no comprendía, no podía rendirme. Hogwarts, este lugar tan lleno de historia, tan lleno de magia, no podía sucumbir ante esa oscuridad. No debía. Con el corazón latiendo con fuerza, me volví a la figura que aún permanecía frente al portal. Sentí que algo dentro de mí me empujaba a actuar, a no quedarme inmóvil. La necesidad de proteger Hogwarts, de proteger todo lo que representaba este castillo, me llenó con una determinación que nunca había experimentado antes. Corrí hacia atrás, buscando a alguien, cualquiera, que pudiera ayudar. No sabía qué estaba ocurriendo, pero sabía que el peligro era real. El castillo estaba en peligro, y si no hacíamos algo, todo lo que habíamos aprendido y amado en Hogwarts podría desaparecer. Mientras corría, mi mente se llenaba de imágenes de los días pasados, de las clases que había disfrutado, de las personas que me habían ayudado a encontrar mi lugar en ese mundo. Sabía que, si todo eso se perdía, nunca podría perdonarme a mí mismo. Hogwarts era más que un castillo, era un hogar, un refugio, un lugar donde la magia no solo existía, sino que vivía en cada rincón, en cada palabra, en cada gesto. Finalmente, encontré a Ron y Hermione. Juntos, comenzamos a buscar respuestas, a entender lo que estaba sucediendo, a descubrir que había desatado esa presencia oscura en el castillo. No sabíamos a qué nos enfrentábamos, ni qué poderes oscuros habían comenzado a invadir nuestro hogar, pero sabíamos una cosa con certeza, no podíamos dejar que el miedo nos venciera. Había algo en Hogwarts que no podíamos perder. Había algo, quizás más importante que cualquier hechizo, que debía ser defendido. Capítulo 11. La prueba. Aquella mañana, algo en el aire había cambiado. El día, que comenzaba con la luz dorada de la mañana filtrándose a través de las ventanas del castillo, estaba impregnado de una extraña sensación de expectación. Los pasillos de Hogwarts, que usualmente parecían tan familiares,
Hoy tenían un aire diferente, como si la escuela misma estuviera esperando algo, temerosa y a la vez ansiosa. El ambiente estaba cargado de algo que no podía nombrar, una mezcla de inquietud y desafío que parecía colarse entre las piedras antiguas del castillo. Era como si todo lo que había sucedido hasta ese momento, todo lo que había vivido en mis pocos días en Hogwarts, me hubiera preparado para algo mucho más grande. Un algo que estaba a punto de suceder, algo que pondría a prueba todo lo que pensaba que conocía sobre este lugar, sobre la magia y, quizás, sobre mí mismo. El susurro del viento entre las torres, el murmullo bajo de las conversaciones que llegaban a mis oídos, todo me indicaba que algo estaba a punto de suceder. Y no era solo mi intuición. El comportamiento de mis compañeros, la manera en que se movían, cómo miraban a su alrededor, era como si todos estuvieran al borde de una revelación. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras me preguntaba qué nos deparaba el día. El misterio había comenzado a tomar forma, y yo estaba en el centro de él. No era algo que pudiera ignorar, algo que pudiera dejar pasar como si fuera una simple coincidencia. Este era el momento, la prueba a la que nos enfrentaríamos todos, y sabía que no solo se trataría de magia, ni de lo que había aprendido en clase. Esta prueba, esta situación que se avecinaba, nos probaría de una manera más profunda, más personal. La noticia de la prueba se extendió rápidamente por los pasillos de Hogwarts, y todos sabíamos que algo grande se estaba gestando. Nos dirigimos hacia el lugar que nos habían indicado, con pasos vacilantes, pero decididos, como si el castillo mismo nos estuviera observando, como si cada piedra, cada rincón, estuviera esperando a que decidiéramos si seríamos lo que Hogwarts necesitaba que fuéramos. Cuando llegamos al lugar donde la prueba tendría lugar, me di cuenta de que no estaba preparado para lo que nos esperaba. La sala era oscura, iluminada solo por las flamas titilantes de antorchas en las paredes. El aire estaba cargado, como si todo lo que había sido dicho hasta ese momento estuviera por desvelarse en algo mucho más grande, algo que cambiaría nuestra comprensión de lo que éramos capaces de hacer. Y entonces, apareció. La prueba misma. No era un simple examen de magia, ni una cuestión de lanzamientos de hechizos o enfrentamientos con criaturas mágicas. No. Era algo mucho más profundo. Algo que tocaba nuestras almas, algo que nos empujaba a enfrentarnos no solo a los desafíos externos, sino a los propios miedos que guardábamos en lo más profundo de nosotros. El suelo bajo mis pies parecía moverse, como si estuviéramos en el borde de una gran revelación, como si todo en este castillo estuviera alineado para probarnos. Las pruebas que enfrentamos no solo se referían a nuestra habilidad para resolver acertijos o enfrentarnos a lo desconocido. Se trataba de la fuerza interna, de la capacidad de mantenernos firmes frente a lo que nos hacía vulnerables, de demostrar que éramos capaces de enfrentar no solo a los monstruos mágicos, sino a los propios demonios que guardábamos en nuestro corazón. Mi mente daba vueltas, mis pensamientos se entrelazaban con las imágenes de todo lo que había vivido hasta ahora, la desesperación de ser huérfano, la incertidumbre de ser alguien que no encajaba del todo en el mundo. La duda constante de si realmente pertenecía a este lugar. Cada uno de esos miedos se presentó ante mí, amplificado en las sombras de esa sala misteriosa. Vi rostros familiares, pero distorsionados, versiones de mí mismo que no reconocía. Momentos de mi vida que había tratado de olvidar, pensamientos que había tratado de ahogar. Todo ello se hizo presente, tan claro como si fuera una pesadilla viviente. Pero a pesar de todo eso, algo dentro de mí resistió. La magia, que había aprendido a manejar solo en las aulas, comenzó a sentirse como una extensión de mí mismo, como una fuerza que nacía de mis propios recuerdos, de mi propia historia. La prueba no era solo un reto de magia, sino un desafío para comprender mi propia identidad, para reconciliarme con lo que había sido y con lo que podía llegar a ser. Poco a poco, mientras la prueba se desarrollaba, entendí que no era el final lo que importaba, sino el proceso. Cada paso, cada desafío, era una oportunidad para crecer, para aprender. No se trataba de ganar o perder, sino de descubrir lo que había dentro de nosotros, lo que realmente éramos capaces de hacer cuando nos enfrentamos a nuestros propios miedos. Finalmente, cuando la prueba llegó a su fin, una sensación extraña me invadió. No estaba seguro de haber pasado por completo,
pero sabía que había logrado algo importante, había enfrentado mis propios temores, había aceptado lo que era y lo que podría llegar a ser. La magia, como la vida misma, no era solo cuestión de poder, sino de corazón. Y, en ese momento, entendí que no estaba solo. La magia de Hogwarts, la que había creído que solo existía en los libros, estaba dentro de mí, esperando ser descubierta. Capítulo 12. El centauro y la varita. Había algo en el aire esa mañana, una quietud extraña que recorría los pasillos de Hogwarts, como si el mismo castillo estuviera contenido, esperando algo que aún no había llegado. Los estudiantes, normalmente ruidosos, parecían más callados de lo habitual, y las sombras en los pasillos parecían alargarse con cada paso que daba. La atmósfera era densa, cargada de un silencio profundo, como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración. Era como si, por un momento, Hogwarts no solo fuera un refugio de magia, sino un lugar que guardaba secretos mucho más antiguos, secretos que podían cambiarlo todo. Y yo, como siempre, me encontraba en el medio de todo, atrapado entre el deseo de comprender lo que sucedía y el miedo de lo que podría descubrir. Era un día común, pero lo que ocurrió esa tarde sería un punto de no retorno en mi vida, un momento que quedaría grabado en mi memoria para siempre. Mi curiosidad me llevó, como tantas veces antes, al bosque prohibido. Aunque nunca había sido un lugar al que me sintiera atraído con mucha voluntad, algo me empujaba a adentrarme en su espesa vegetación. Había rumores sobre el bosque, historias de criaturas extrañas, de hechizos perdidos, de secretos de la magia que solo los más valientes se atrevían a explorar. Y aunque mi corazón latía con fuerza por la incertidumbre, también sentía que algo importante estaba esperándome allí. Caminé entre los árboles gigantes, mi respiración entrecortada, los sonidos del bosque susurrando a mi alrededor. Cada paso que daba me sentía más pequeño, más insignificante, ante la grandeza de todo lo que me rodeaba. Las sombras se alargaban como dedos invisibles, tocando las hojas y ramas en un baile siniestro. Algo dentro de mí me decía que no debía estar allí, que el bosque no era un lugar para niños, pero algo más profundo me mantenía en movimiento. Sabía que debía seguir. Fue entonces cuando lo vi. Entre la maleza, se alzó una figura majestuosa, imponente. Un centauro. Su cuerpo, mitad hombre, mitad caballo, emergió de la oscuridad como una visión extraña, una aparición que parecía hecha de leyenda. Sus ojos, profundamente sabios y llenos de una calma inquietante, me miraban con una intensidad que me hizo sentir como si estuviera desnudo ante él. Como si pudiera ver más allá de lo que era evidente, como si pudiera leer en mis pensamientos más oscuros y en mis deseos más profundos. El centauro, cuyo nombre era Firenze, no era como los otros que hablaban de él. No era agresivo, ni se mostraba intimidante como algunos habían dicho. En lugar de eso, había algo en su presencia que era más profundo, más místico. Sus ojos, que reflejaban una sabiduría inmensa, me transmitían la sensación de que estaba observando no solo lo que estaba frente a él, sino todo lo que había sido, lo que era y lo que aún podía llegar a ser. ¿Qué buscas aquí, joven mago?, me preguntó, su voz profunda como un río que fluye lentamente, cargada de un eco que resonaba en mis entrañas. No supe qué responder al principio. Las palabras parecían escapar de mí, como si hubiera algo en su mirada que me dejaba sin aliento, sin fuerzas para articular una respuesta clara. Pero sabía que había algo más en juego, algo más que simplemente una conversación casual en el bosque. Era como si las estrellas mismas, las fuerzas del universo, estuvieran alineándose en ese preciso momento. Me sentí vulnerable, como si estuviera a punto de descubrir algo que cambiaría mi visión del mundo para siempre. Y entonces, como si mis pensamientos fueran leídos por el centauro, se adelantó con una extraña calma y me dijo: la varita, el poder, no son solo objetos. Son más que eso. Son extensiones de lo que hay en tu corazón. No importa quién la posea. Lo importante es lo que hagas con ella. Esas palabras me golpearon con una fuerza inesperada, como una revelación que atravesaba mi alma. La varita. Había estado buscando poder, buscando respuestas, buscando un camino hacia algo que no entendía completamente. Pero nunca me había detenido a pensar que, en realidad, el poder no estaba en la varita misma, ni en la magia que podía invocar.
Estaba en mí. En mi corazón, en lo que elegía hacer con la magia que me rodeaba. Firenze, el centauro, me miró con una mezcla de tristeza y sabiduría, como si supiera que el camino por delante sería arduo, pero que solo yo podría decidir qué hacer con el poder que ahora comenzaba a comprender. Me sentí más pequeño que nunca, pero al mismo tiempo, algo se despertó en mí. Una comprensión profunda, una claridad que antes me había eludido. Me despedí de Firenze con una sensación de gratitud y de asombro. El bosque, con su inmensidad, su misterio, parecía menos aterrador ahora. Como si el encuentro con el centauro hubiera cambiado algo en mí, algo fundamental. Mientras regresaba al castillo, las palabras de Firenze seguían resonando en mi mente. No era la varita ni la magia lo que me definiría. Era lo que elegía hacer con ellas. Y en ese momento, entendí que, al igual que el bosque, mi vida estaba llena de caminos ocultos, de decisiones que solo yo podía tomar. Capítulo 13. La cueva. Nunca imaginé que la oscuridad pudiera ser tan pesada. Casi tangible. Como si no solo el aire, sino también el suelo, las piedras, los árboles y el mismo cielo estuvieran envueltos en una capa densa de sombras. Esa tarde, cuando decidimos adentrarnos en la cueva, no sabía que nos encontraríamos con algo mucho más grande que simplemente un misterio por resolver. Lo que estaba a punto de suceder, lo que íbamos a descubrir, cambiaría el curso de nuestras vidas. El bosque prohibido, ya de por sí tan imponente y lleno de secretos, se tornaba aún más sombrío cuando nos acercamos a la entrada de la cueva. A medida que nos adentrábamos, el sonido de nuestros pasos parecía ahogarse en la espesura, como si la cueva misma estuviera absorbiendo todo a su paso. Solo las suaves respiraciones de mis amigos, Ron y Hermione, rompían el silencio, pero incluso ellas parecían demasiado tímidas, como si el lugar les inspirara respeto, o quizá miedo. Cada uno de nosotros estaba pensando lo mismo, aunque nadie lo decía en voz alta, que nos encontraríamos en esa cueva. La oscuridad dentro de ella era absoluta, como si todo se hubiera detenido más allá de su umbral. No era la oscuridad común que puedes encontrar en cualquier rincón alejado de la luz, sino una oscuridad con peso, con historia, con secretos que no deseaban ser descubiertos. Caminamos lentamente, con cautela, dejando que nuestros ojos se adaptaran a la penumbra. La cueva parecía no tener fin, y con cada paso que dábamos, más nos alejábamos de la seguridad del mundo exterior. El aire era pesado, húmedo, y sentí como si cada respiración estuviera impregnada de un eco antiguo, una vibración que parecía provenir de las entrañas mismas de la tierra. Era como si la cueva hablara, aunque no en palabras, sino en sensaciones, en presencias invisibles que se movían a nuestro alrededor. Cuando finalmente llegamos al interior más profundo de la cueva, nos encontramos con algo que nunca podríamos haber anticipado, un objeto brillante, resplandeciente en medio de la oscuridad. Aquel destello era lo único que rompía la negrura absoluta, un punto de luz en un océano de sombra. Lo que vi allí, lo que descubrimos, no era solo un objeto, sino un símbolo, una pista, una llave a algo mucho mayor. Era un objeto antiguo, casi sagrado. Una reliquia que, sin lugar a dudas, tenía un poder que trascendía todo lo que habíamos visto hasta ahora. En ese momento, supe que estábamos ante algo mucho más grande que nuestra comprensión. Algo que no podíamos simplemente tomar, sin entender las consecuencias. Sentí una oleada de ansiedad recorrer mi cuerpo, una necesidad urgente de comprender, de saber lo que significaba. ¿Por qué estábamos aquí? ¿Qué era este objeto? Mientras nos acercábamos al resplandor, una sensación inquietante llenó el aire. No estábamos solos. Aunque no había voces, ni presencias visibles, algo nos observaba. Algo que había estado esperando, paciente, por siglos quizás, a que alguien, como nosotros, lo encontrara. El objeto, brillante y tentador, nos llamó con una fuerza irresistible. Quería acercarme, tocarlo, saber qué era. Pero algo dentro de mí, algo profundo, me decía que no lo hiciera, que había fuerzas en juego más allá de nuestro control, más allá de nuestra capacidad para comprender. La magia de la cueva, de ese objeto, era antigua y poderosa. Y si lo tomábamos, si caíamos en la tentación de apropiarnos de lo que no comprendíamos, no sabíamos qué consecuencias podría tener. Sentí que, si lo tocábamos,
estaríamos abriendo una puerta que no podríamos cerrar. Nos quedamos allí, inmóviles, observando el resplandor con una mezcla de asombro y temor. Ron y Hermione, tan valientes como siempre, parecían igualmente cautelosos. Nadie decía nada, pero todos sabíamos que algo trascendental estaba sucediendo. Esta cueva, este objeto, era más que un simple hallazgo. Era una prueba de nuestra capacidad para manejar lo que se nos ofrecía, una prueba de nuestro juicio, de nuestra madurez. En ese momento, me di cuenta de algo profundo: el verdadero desafío no era el objeto en sí, ni la cueva, ni siquiera los peligros que nos aguardaban dentro del bosque. El verdadero desafío era decidir qué hacer con lo que habíamos encontrado, con el poder que, aunque todavía no lo entendíamos completamente, ya nos estaba tocando. No tomamos el objeto, por supuesto. No pudimos. Algo en lo más profundo de nosotros sabía que no era el momento. Pero salimos de la cueva con una sensación de cambio en el aire, como si, al igual que al entrar, algo dentro de nosotros también se hubiera transformado. Ya no éramos los mismos. Habíamos tocado la magia en su forma más pura, y aunque no comprendíamos todo lo que significaba, sabíamos que nuestras vidas nunca serían las mismas. Capítulo 14. El secreto. La noche había caído, y con ella, una quietud que envolvía todo lo que tocaba, como si el castillo entero estuviera guardando un suspiro profundo. Los pasillos de Hogwarts, que durante el día solían estar llenos de risas y murmullos, ahora estaban vacíos, como si las sombras hubieran tomado posesión de cada rincón. El aire, fresco y limpio, pasaba a través de las ventanas abiertas, y a pesar de la calma, había algo en el ambiente, algo palpable, que me decía que algo estaba por suceder. Algo que no solo cambiaría el curso de los eventos, sino que marcaría el fin de una etapa de desconocimiento y el comienzo de algo mucho más grande. Aquel día, al igual que muchos otros, había empezado como una rutina diaria: clases, risas con Ron y Hermione, pequeñas travesuras en el camino. Pero ese sentimiento inquietante no me dejaba en paz. Había llegado a un punto en el que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, y con ellas, un secreto que se mantenía oculto, un secreto que ya no podría seguir ignorando. Era como si todo lo que había sucedido hasta ese momento, todos esos pequeños momentos de magia y maravilla, me hubieran llevado hasta ese instante en el que las respuestas finalmente se revelarían. En la profundidad de mi ser, sabía que no podía continuar sin descubrir la verdad. Ya no solo se trataba de los misterios de Hogwarts, ni de los secretos que rondaban el castillo. Era algo más personal. Algo que, de alguna manera, me involucraba de manera mucho más directa de lo que imaginaba. Fui a buscar a Hermione. Siempre había confiado en ella, en su inteligencia y en su capacidad para descifrar lo que parecía indescifrable. Juntos, Ron, ella y yo, habíamos enfrentado muchos desafíos, pero ahora estábamos frente a algo que, por primera vez, parecía ir más allá de nuestra comprensión. Hermione, que siempre había sido la más cautelosa de nosotros, parecía tan inquieta como yo. Había algo en su mirada, una especie de tensión contenida que no podía ocultar. ¿Qué sabes, Hermione?, le pregunté, mis palabras llenas de una urgencia que no pude disimular. Ella me miró fijamente, como si estuviera evaluando si debía contarme lo que sabía, si debía revelarme el secreto que había estado guardando. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Sabía que ella tenía respuestas, pero también sabía que esas respuestas cambiarían todo lo que conocía. La mirada en sus ojos decía más de lo que podía decir en palabras. Finalmente, habló, su voz bajita, casi un susurro. Harry, hay algo que no hemos considerado. Hay algo que se oculta aquí, en Hogwarts, algo mucho más antiguo de lo que podríamos haber imaginado. Y tú eres una parte fundamental de eso. Las palabras de Hermione me golpearon con la fuerza de una revelación. No podía entender completamente lo que decía, pero algo dentro de mí me decía que estaba tocando una verdad profunda, una verdad que había estado ahí todo el tiempo, esperando ser desvelada. A medida que hablaba, sentí que las piezas del rompecabezas comenzaban a caer en su lugar, pero a la vez, una creciente sensación de ansiedad se apoderaba de mí. ¿Qué es lo que no hemos considerado?, le pregunté, mi voz ahora llena de incertidumbre. Hermione suspiró y comenzó a explicar con la misma claridad que siempre la había caracterizado.
Harry, hay algo más en la historia de Hogwarts, algo que muchos han olvidado, pero que no podemos ignorar. El espejo, las criaturas, los hechizos, todo está relacionado. Y tú, por alguna razón que aún no entendemos del todo, eres parte de este misterio. La magia en ti es diferente. Sentí un nudo en el estómago al escuchar sus palabras. No podía procesarlo todo de inmediato, pero algo en su tono, en su mirada, me dijo que estábamos ante algo mucho más grande de lo que jamás habríamos podido imaginar. Algo que tenía que ver no solo con el misterio de la piedra filosofal, sino con algo mucho más profundo, algo relacionado con mi propia existencia. De repente, una parte de mí comenzó a entender, aunque no sabía aún cómo. El secreto de la piedra filosofal, el poder de la magia, todo eso comenzaba a tomar forma en mi mente. Pero lo que más me asustaba era darme cuenta de que, de alguna manera, estaba vinculado a ello. Como si mi destino estuviera atado a este lugar, a sus secretos, a su historia. Aquel secreto no era solo algo que afectaba a Hogwarts, ni siquiera a los magos y brujas que conocía. Era algo que me involucraba de manera personal, algo que estaba destinado a cambiar mi vida para siempre. Y, sin embargo, había algo en mí que también sentía una especie de miedo ante lo que estábamos a punto de descubrir. A veces, la verdad es más aterradora que la ignorancia. Y, a pesar de todo, sabíamos que no había vuelta atrás. Esa noche, mientras el castillo de Hogwarts permanecía en silencio, mi mente daba vueltas sin cesar. Las palabras de Hermione resonaban en mis oídos: tú eres parte de esto. El secreto ya no era algo distante, algo ajeno a mí. Ahora lo sentía profundamente en mi interior, como si cada rincón de mi ser estuviera involucrado en este misterio. Sabía que lo que íbamos a descubrir en los días venideros cambiaría todo lo que había conocido. El secreto, al final, era una parte de mí, y no podía escapar de él. Capítulo 15. El punto de no retorno. El castillo de Hogwarts, aunque majestuoso y lleno de historia, a veces se sentía como una jaula. Había momentos en los que las paredes parecían cerrarse lentamente a mi alrededor, ahogando mis pensamientos, presionando mi pecho con una sensación de claustrofobia emocional que no podía ignorar. Sentía como si el peso de todo lo que estaba por suceder estuviera a punto de desbordarse, como si la calma que había precedido la tormenta fuera solo una ilusión efímera. Un engaño que me mantenía a salvo hasta el momento en que el inevitable caos se desataría. Había llegado a un punto en el que ya no podía seguir haciendo como si nada estuviera pasando. Las piezas del rompecabezas, esas que había ido recogiendo en los últimos días, comenzaban a encajar con una precisión inquietante. Pero, al mismo tiempo, el miedo crecía en mi interior, ese miedo ancestral, esa sensación visceral de que lo que estábamos a punto de descubrir no solo cambiaría nuestras vidas, sino que también nos obligaría a enfrentarnos a algo mucho más grande que nosotros mismos. El susurro de la magia se hacía más fuerte, más cercano, y sentía que la vida en Hogwarts ya no podía seguir como antes. Algo estaba por romperse, algo que no podía deshacerse una vez que se pusiera en marcha. Y sabía que, al igual que una avalancha, una vez que se desatara, nada podría detenerla. Harry, me dijo Hermione, su voz grave, pero llena de una determinación que no podía ignorar. Había algo en sus ojos, una luz que brillaba con la claridad de quien ha comprendido algo esencial, algo vital. Ya no hay vuelta atrás. Lo que sabemos ahora, lo que hemos descubierto, ya no podemos seguir ignorándolo. Su declaración fue como un golpe de realidad, un golpe que me despertó de la niebla en la que me había sumido. Miré a Ron, y aunque su expresión era la misma de siempre, esa mezcla de valentía y lealtad, sus ojos también reflejaban una incertidumbre profunda, una comprensión silenciosa de lo que se avecinaba. Sabíamos que el momento había llegado. El punto de no retorno. El viaje que habíamos comenzado no solo nos había llevado a descubrir secretos de la magia, sino que también había desvelado partes de nosotros mismos que aún no conocíamos. Sentía que ya no era solo un niño que se encontraba en un mundo lleno de maravillas y peligros, sentía que estaba siendo forjado en algo distinto, algo más grande, algo que no podía controlar. El tiempo en Hogwarts, con todos sus encantos y oscuridades, estaba llegando a su fin. Todo lo que había sido sencillo se había complicado, y lo que antes parecía claro, ahora se desdibujaba en las sombras.
El miedo era real. La incertidumbre se había convertido en una presencia palpable que me seguía a cada paso. ¿Qué sucedería si tomábamos la decisión equivocada? ¿Qué pasaría si estábamos arriesgando más de lo que podíamos soportar? En algún lugar profundo de mi alma, sentía la pesada verdad: la elección que teníamos por delante era irreversible. Cada paso que dábamos nos acercaba más a una verdad que no podíamos deshacer. La magia en la que nos habíamos adentrado ya no era solo un juego, ya no era solo una aventura. Había dejado de ser algo que podíamos manejar a nuestro antojo. Con cada nueva revelación, con cada nuevo obstáculo, me di cuenta de que no solo estábamos luchando por salvar algo más grande que nosotros, sino que estábamos luchando por nuestra propia humanidad. Por nuestra propia capacidad de mantenernos unidos, de seguir adelante sin perder nuestra esencia. Lo que estábamos a punto de enfrentar no era solo un desafío mágico, era un desafío moral, ético, emocional. Mientras nos acercábamos a la verdad, mi corazón latía más rápido, cada pulsación un recordatorio de que el momento estaba cerca. Sabía que no importaba lo que sucediera después de esto, no importaba lo que descubrimos o lo que dejábamos atrás. Habíamos cruzado la línea, habíamos llegado al punto de no retorno, y a partir de ese momento, no habría marcha atrás. La magia, el destino, la oscuridad, todo se había entrelazado de manera irrevocable. Ahora, solo quedaba enfrentarlo. Esa noche, cuando me acosté, los murmullos del castillo parecían más lejanos, como si el tiempo hubiera dejado de avanzar. Cerré los ojos, pero no pude evitar pensar en lo que estaba por venir. El miedo seguía allí, pero también una extraña sensación de resolución. Algo se había roto dentro de mí, algo que ya no podría repararse. Habíamos cruzado el umbral de lo desconocido, y no podíamos dar marcha atrás. Había una paz inquietante en ese conocimiento, pero también una pesadez que me oprimía el pecho. El punto de no retorno había llegado. Capítulo 16. El espejo de Erised. La nieve cubría el castillo de Hogwarts con su manto blanco, creando una atmósfera tan silenciosa que casi me sentía suspendido en el aire, como si el tiempo mismo hubiera decidido hacer una pausa. Algo en el aire estaba diferente, pesado, como si todo estuviera aguardando que algo importante ocurriera. Y, de alguna manera, algo iba a suceder esa noche, aunque no sabía que ese algo cambiaría todo lo que pensaba sobre mí mismo, sobre mis deseos más profundos y sobre lo que realmente significaba tener lo que uno desea. Había estado explorando por los pasillos, sin un destino claro, cuando, casi por casualidad, me encontré con la puerta oculta en un rincón lejano del castillo. Estaba cerrada, pero no completamente. Como si me estuviera invitando a entrar. No había razón para hacerlo, y sin embargo, algo me empujaba hacia allí. La curiosidad, esa chispa que a menudo me había llevado a lugares inesperados, me instó a abrirla y ver qué había dentro. Lo que encontré me dejó sin palabras. El lugar era pequeño, oscuro, con una luz tenue que apenas iluminaba un enorme espejo, tan alto como una puerta, en el centro de la habitación. El espejo estaba cubierto de polvo, pero al acercarme, la niebla de mi propia respiración lo despejó por un momento. La superficie del espejo brillaba de manera extraña, y me sentí atraído, como si tuviera una fuerza magnética, algo que me empujaba a mirar más de cerca. La inscripción en el marco me llamó la atención: Erised Straer Uoit V Kafru Oit Onisi. Un acertijo, una frase incomprensible al principio. Pero al leerla al revés, lo entendí: deseas ver lo que más te has deseado. Al mirar al espejo, lo primero que vi fue mi madre. Mi madre, que nunca había conocido más que en historias y recuerdos vagos. Pero allí, frente a mí, estaba. Ella estaba viva, sonriendo con una calidez que solo pude soñar. Al principio, pensé que era un espejismo, algo creado por la magia, pero a medida que la imagen se hacía más clara, entendí que no era una ilusión. No era solo un reflejo vacío. Era mi deseo más profundo. La única familia que había perdido, la que siempre había anhelado tener cerca. Estaba allí, y con ella estaba mi padre, sonriendo también, y yo estaba allí con ellos. Como si nunca hubiera sido huérfano, como si nunca hubiera conocido el vacío de estar solo. Como si el tiempo hubiera borrado todas esas noches solitarias en las que soñaba con sus caras, con sus voces.
Y lo más extraño fue que, en ese momento, sentí que estaba en paz. Que había encontrado un lugar donde no estaba perdido, donde mi vida tenía sentido. Y por primera vez, sentí el calor de un hogar. Me quedé mirando la escena durante lo que me pareció una eternidad, completamente absorto. En ese momento, me olvidé de todo lo que me rodeaba. No pensaba en los problemas, ni en las tareas, ni en las personas que me esperaban afuera. Solo importaba esa imagen, ese refugio, esa verdad inalcanzable que mi corazón tanto anhelaba. Pero a medida que el tiempo pasaba, empecé a sentir una extraña sensación de incomodidad. El espejo me estaba mostrando lo que más deseaba, sí, pero al mismo tiempo me estaba alejando de lo que realmente era. Me di cuenta de que, al no ser capaz de alcanzar esa imagen, al no poder tener lo que me mostraba, me estaba perdiendo de lo que ya tenía. No estaba solo en este mundo, no más. Había personas a mi alrededor que me querían, que me cuidaban, como Ron, como Hermione. Hogwarts, este lugar lleno de magia, también era mi hogar, aunque de una forma diferente. Con ese pensamiento, algo me sacó de mi trance. Me vi reflejado a mí mismo en el espejo, como si la realidad comenzara a reaparecer, despacio, desvaneciendo la visión de mi familia. La sensación de tristeza y añoranza que había experimentado se desvaneció un poco. ¿Por qué estaba tan absorto en lo que no podía tener, cuando había tanto a mi alrededor por lo que luchar? Con una mezcla de emociones, comencé a alejarme del espejo, mi corazón aún pesado por lo que había visto, pero también por lo que había comprendido. Antes de irme, me giré una última vez hacia el espejo, pero esta vez, no vi a mis padres. Vi una versión de mí mismo diferente, más madura, más consciente de lo que realmente importaba. No era un niño que simplemente deseaba lo que no tenía. Era alguien que tenía el poder de decidir su destino, alguien capaz de crear su propio futuro, de encontrar su propio lugar en este mundo lleno de magia y maravillas. A partir de ese momento, entendí lo que el espejo me había querido mostrar. El deseo puede ser un espejismo, un reflejo de lo que nos falta, pero no debemos dejar que nos pierda. No debemos dejarnos atrapar por lo que no podemos cambiar, sino centrarnos en lo que tenemos ahora, lo que podemos hacer hoy. La magia no está solo en lo que deseamos, sino en lo que somos capaces de construir con lo que tenemos. Capítulo 17. El hombre con el sombrero. Había algo inquietante en la atmósfera esa mañana, como si el aire estuviera cargado de presagios, de algo que estaba a punto de suceder pero que aún no podía ver. Los pasillos de Hogwarts, que alguna vez me parecieron acogedores, empezaban a sentirse ajenos, vacíos, como si todos los ecos de las risas y los murmullos de los estudiantes se desvanecieran poco a poco, dejando solo el sonido de mis propios pasos. Desde que dejé atrás el espejo, algo en mi interior había cambiado. Sentía una paz agridulce, una mezcla de aceptación y de tristeza, como si lo que había aprendido no solo me hubiera dado respuestas, sino también nuevas preguntas. Había algo que no entendía completamente, algo que me rondaba la cabeza, como una pieza de un rompecabezas que no terminaba de encajar. Y sabía que debía enfrentar lo que estaba más allá de lo que podía ver con claridad. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, al final de un pasillo oscuro, se encontraba un hombre. No era alguien que conociera, y, sin embargo, había algo inconfundible en su presencia, algo que me hizo detenerme, que me hizo sentir como si el tiempo hubiera hecho una pausa. El hombre era alto, vestido con una capa oscura que caía como una sombra, y lo que más me llamó la atención fue su sombrero, grande, de ala ancha, que ocultaba parcialmente su rostro. ¿Quién era? ¿Qué hacía aquí, en este rincón apartado del castillo? Mi mente no pudo evitar preguntarse si era alguien real, o si simplemente era una aparición, una figura de mis propias inquietudes. Con cautela, avancé hacia él, mi respiración más pesada a medida que me acercaba. Podía sentir una extraña mezcla de miedo y fascinación. A medida que me aproximaba, el hombre levantó la cabeza y, por un momento, nuestras miradas se encontraron. Sus ojos eran profundos, pero no fríos. Había una comprensión en ellos, como si conociera mis pensamientos más secretos, como si entendiera lo que no podía articular con palabras. Era como si viera en mí lo que yo mismo no sabía que estaba buscando. Harry Potter, ¿verdad?, dijo su voz,
grave y resonante, como si cada palabra estuviera cargada de un significado profundo. No era una pregunta, sino una afirmación. Asentí, aunque no sabía qué decir. Su presencia, su calma, me desbordaba. Había algo inquietante en él, pero al mismo tiempo, algo que me transmitía una sensación de ser observado, de ser comprendido, pero también de ser desafiado. El hombre con el sombrero, como si leyera mis pensamientos, dio un paso hacia mí y, con un movimiento sutil de su mano, retiró su sombrero. Fue entonces cuando lo vi claramente. Su rostro estaba marcado por años de sabiduría, y a pesar de su expresión seria, había algo en su semblante que sugería una vida llena de historias, de aventuras, de secretos. «Soy Quirrell», dijo finalmente, como si esperara que lo reconociera, como si su nombre fuera la llave para desvelar algún misterio profundo. Pero lo que más me llamó la atención fue el susurro de su voz, la manera en que no parecía del todo humana, como si algo dentro de él estuviera a punto de desbordarse, como si su ser estuviera dividido, en conflicto. «Vengo a mostrarte lo que hay más allá de lo que puedes ver, Harry», continuó, sus palabras arrastrándome hacia una verdad que aún no podía comprender completamente. A veces, lo que creemos saber, lo que creemos que entendemos, es solo una frágil fachada. Y detrás de esa fachada, hay algo más oscuro, algo más antiguo y poderoso. Su mirada no era la de un maestro, ni la de un amigo. Era la mirada de alguien que había visto demasiadas sombras, que había recorrido los rincones más oscuros de la magia. De repente, sentí un escalofrío, como si una corriente gélida se hubiera desbordado dentro de mí. Algo en él no era lo que parecía. Algo en sus palabras me hablaba de un futuro incierto, de decisiones que aún no había tomado, pero que ya estaban siendo moldeadas por una fuerza que ni él ni yo podíamos controlar. No todo es lo que parece, Harry, y aquellos que buscan poder no siempre son los que creen estar en el control. Una sensación extraña de desconfianza creció dentro de mí, como si todo lo que acababa de escuchar tuviera más capas de las que podría entender, como si hubiera algo oculto en sus palabras, algo que no podía ver aún. El hombre con el sombrero, Quirrell, parecía ser una pieza clave de un rompecabezas que no podía resolver, y aunque su figura emanaba una sensación de amenaza, también de fascinación, no pude evitar sentir que todo esto formaba parte de algo mucho más grande. Antes de que pudiera decir algo más, el hombre se alejó lentamente, su capa ondeando a su paso, dejándome con un torrente de pensamientos, emociones encontradas. ¿Quién era realmente Quirrell? ¿Qué estaba ocultando? Y, sobre todo, ¿qué significado tenían sus palabras? ¿Qué estaba pasando en Hogwarts que no entendía? Con cada paso que daba, la presencia de Quirrell se desvanecía, pero sus palabras quedaron grabadas en mi mente, retumbando en mis pensamientos. El hombre con el sombrero había dejado una huella en mí, una huella profunda, como una herida que aún no estaba lista para sanar. Y en lo más profundo de mi ser, sabía que este encuentro sería solo el primero de muchos. Y así llegamos al final de este capítulo, del libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Espero que hayas disfrutado de esta aventura literaria tanto como yo disfruté narrándola para ti. Si te ha gustado este resumen, no olvides suscribirte al canal para estar al tanto de todos los próximos capítulos. Tu apoyo realmente significa mucho para mí. Además, si tienes algún libro en mente que te gustaría que resuma o algún tema que te interese, no dudes en dejarme un mensaje en los comentarios. Siempre estoy buscando nuevas historias para explorar y compartir contigo. Tu opinión cuenta. Recuerda que la magia de los libros está al alcance de todos, solo hay que abrir las páginas y dejarse llevar. Nos escuchamos en el próximo capítulo, y hasta entonces, sigue disfrutando de la lectura y la magia que nos regalan las palabras.